y después que los dejara ingresar a ustedes, porque me salía un mensaje de que como que no teníamos los permisos para poder trabajar hoy. Entonces vamos a dar un par de minutos más. Normalmente pues el número está en 81 personas, perdón. Entonces vamos a dar solo un par de minutos y arrancamos. ¿Vieron? Por si alguien más lo sacó o no se pudo conectar, pues dando ese espacio de tiempo, vamos a dar un par de minutos. Muy bien, bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Lo vamos a hacer un poquito de una forma distinta a como lo hemos venido trabajando, por una sencilla razón. Siento que la clase pasada fue como muy a la carrera, ¿no? Fuimos como muy a la carrera con lo que pudimos ver del tema y considero que sí es un tema que requiere el suficiente tiempo. Entonces lo que haremos el día de hoy es que no tendremos repaso, sino que únicamente arrancaremos tanto de alguna manera una explicación un poco más amplia, si ustedes quieren, o reforzar un poquito el último tema que tuvimos en la sesión pasada. Es que hoy no tenemos repaso y yo considero que a nadie más se va a conectar, porque ya son las 2:30 y no veo que nadie más esté haciendo la solicitud de conectarse. Muy bien, entonces arrancamos con lo que fue la clase pasada. En la clase anterior, si ustedes se recordarán, en las notas que tomaron, estábamos hablando específicamente de esa resolución administrativa, ¿no? Esa resolución administrativa que es la que a nosotros nos interesa dentro de un administrativo, ¿sí? Siempre que nosotros hablamos del procedimiento administrativo como tal, o en qué momento es que este se da, tenemos que ubicarlo específicamente después de que el expediente se encuentre en estado de resolver, ¿sí? Entonces veíamos que un expediente que se encuentra en estado de resolver, el cual han transcurrido más del plazo que la misma ley establece para que se emita la resolución de fondo, o también llamada resolución originaria, el funcionario o el ente administrativo como tal, la administración pública, no ha emitido la resolución.
Entonces deja a la persona en un estado de indefección, por supuesto, ¿no? O sea, está diciéndole a la persona que no obstante ya se cumplieron con los requisitos de todas las diligencias que se dijeron que se tenían que practicar en esa resolución de trámite, perdón, en la providencia de trámite, y no se ha emitido la misma. Ahí estamos dejando que accedan algunos de sus compañeros todavía. Bueno, entonces veíamos ahí qué posibilidades tiene el administrado, o sea, el particular, esa persona que ha hecho la solicitud como tal, para poder tener la resolución a la petición que realizó. ¿Sí? Yo les decía que hay algunas que de alguna manera no podríamos decir nosotros que es justo. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a la persona, al individuo, al particular, sea una persona individual o jurídica, que tiene que esperar de forma indefinida? Entonces, es acá donde nosotros encontramos lo que es el silencio administrativo. El silencio administrativo lo podemos definir como una institución jurídica que establece un mecanismo de protección o garantía para el administrado o particular ante el retardo de la administración pública para dictar una resolución de fondo u originaria dentro de un procedimiento administrativo que se encuentra en estado de resolver. Aquí la clave es tener nosotros claro de que ya se encuentra en estado de resolver. ¿Por qué? Porque esos casos en los cuales nosotros vemos de que ya se encuentra en estado de resolver el procedimiento administrativo, lo que estamos buscando, lo único que nos hace falta es la resolución de fondo u originaria. Ahora, ese silencio administrativo puede ser de dos tipos. Puede ser positivo o puede ser negativo. El positivo es que el órgano administrativo no emite la resolución, pero que se tendrá por favorable la solicitud del interesado. Y el negativo, el órgano administrativo no emite la resolución y se tendrá por desfavorable la solicitud del interesado. Muchas veces pensamos que el silencio administrativo solamente opera en forma negativa, pero no es así. El silencio administrativo también nuestra legislación lo regula de forma positiva. Ahora, ¿cuáles son las posibles actitudes que puede tomar el particular o interesado ante la no resolución de la administración pública? La primera es esperar indefinidamente. La segunda es plantear un amparo para obligar a resolver a la entidad administrativa. Esto ya lo vimos en la sesión pasada, en el artículo 10 de nuestra ley de amparo, exhibición personal. Y también yo les decía a ustedes que está la posibilidad del silencio administrativo, que es donde tal vez más genera problema este tipo de instituciones, porque si nosotros no hemos planteado el amparo de conformidad con lo que establece el artículo F en su literal, artículo 10 en su literal F, entonces prácticamente puede ser que la entidad administrativa se quede indefinidamente sin resolución. ¿Quién es el único que puede obligarlo a que resuelva? Es un órgano de protección constitucional, un órgano de control constitucional, un órgano que va a defender el orden constitucional a través de un amparo. Por ejemplo, si en este caso estamos hablando que se tendrá por positiva y aún así no emiten la resolución, entonces tenemos que plantear el amparo para que lo resuelva, porque se les pasó el plazo, tendrá que ser positivo. Ahora bien, no necesariamente esa resolución va a ser positiva, porque puede ser también, como hemos visto, que si no se establece el silencio administrativo en sentido positivo para el administrado, entonces lo que va a pasar es que me van a resolver de forma negativa. Es una situación en la cual vamos a estar nosotros ante una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? De que me la otorguen desfavorablemente. No necesariamente que sea favorable. ¿Cómo voy yo a aprobar el silencio administrativo? Miren, de forma positiva es un acta notarial. ¿Lo podemos hacer de un acta notarial? Bueno, se verificó específicamente que ya no hay diligencias que practicar dentro del procedimiento administrativo. En la conformación del expediente, nosotros nos dimos cuenta que efectivamente se cumplieron todas las etapas o lo que establece la ley como etapas y por lo tanto necesitamos probarlo.
Lo normal es probarlo a través de un acta notarial. Yo les cité algunos ejemplos de silencio administrativo en sentido positivo y están dos casos, yo se los cité, no cargaba la legislación completa, pero por ejemplo, el artículo 57, esa sí la vimos, yo me recuerdo que esa sí la cargaba, el artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado, complementándose con el artículo 31 del reglamento de la ley, establece un caso de silencio administrativo en sentido positivo. Y el artículo 23 de la Ley de Parcelamientos Urbanos establece el otro ejemplo a través del cual vamos a encontrar nosotros una resolución en sentido positivo a pesar de que hay un silencio administrativo. ¿Por qué? Porque la misma legislación en el artículo 23 establece que esas solicitudes se tendrán por otorgadas. Ahora, en forma negativa, el silencio administrativo forma negativa de forma expresa. El artículo 137 establece que en materia política, después de 8 días de no resuelta una petición, se tendrá por desfavorable, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, aquí ya no hay ni siquiera necesidad, creería yo, de hacer un acta notarial para aprobarlo. Únicamente con la presentación nosotros estamos claros para utilizar el otro tipo de mecanismos. Pero acá tenemos que hacer un alto, tal vez, en la explicación que estamos dando, la que les estoy dando yo. ¿Por qué? Nuestra legislación muchas veces regula tantas situaciones favorables, desfavorables dentro de lo que es la administración pública, y a mi criterio, una de las más importantes, como lo es el silencio administrativo, lo hicieron de una forma demasiado escueta. No lo hicieron de una manera amplia, ¿sí?, en la cual se pudiera haber tenido, pero esto lo reguló la ley de amparo en el artículo 16, ¿sí?, para ser un poquito más amplios, pero fíjense que acá, no sé si ustedes pueden ubicarse en su artículo 16 de la ley de amparo, le voy a dar lectura yo para avanzar un poquito rápido. Silencio administrativo. Transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativa por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. Entonces, fíjense que aquí es donde de alguna manera la redacción que tiene el artículo no tenemos nosotros esa claridad, porque en el segundo párrafo del artículo 16 se establece que el administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano en que incurrió en el silencio. Al final de cuentas, tenemos nosotros aquí una situación bien compleja. No es una situación jurídica simple, sino que es compleja, porque al final de cuentas nos está diciendo que el mismo administrado deberá establecer si le conviene o no obligar a que resuelva, ¿sí? Entonces, ahí, como les decía, queda mucho a criterio del caso concreto, porque si yo necesito que ese procedimiento administrativo no avance, si a mí no me conviene que ese procedimiento administrativo camine de una forma rápida o como debería hacerse, con celeridad, pues entonces yo no voy a solicitarlo. Esto es mucho desde la arista en la que lo veamos, desde el lado en el que lo veamos. Si a mí, por supuesto que me urge una resolución, pero si yo lo que no quiero es que ese tipo de acto administrativo se emita una resolución en la cual yo considero que tengo más que perder que ganar, entonces evidentemente no lo voy a plantear y esperaré indefinidamente. Ahora, ¿en qué momento se comprueba el silencio administrativo? Miren, doctrinariamente, en otras legislaciones, no la nuestra, pero doctrinariamente el silencio administrativo se prueba desde el momento de la no resolución. Ahora, en el caso de Guatemala, lo que se interpreta es que la no resolución equivale a un retardo administrativo. Por supuesto, quienes son los juristas más connotados en esta materia administrativa, ellos son del criterio de que no debería de existir el retardo administrativo, sino que inmediatamente acudir al silencio administrativo. Ahora, en el caso nuestro, fíjense que el verdadero silencio administrativo se entiende que empieza a correr a partir del plazo
que le otorgó el Tribunal Constitucional que haya sido el competente, porque recordemos que un tribunal constitucional en un sistema mixto como el nuestro que hemos adoptado de control constitucional, que puede ser desde un juez de primera instancia hasta la Corte de Constitucionalidad, si él le ha otorgado un plazo al órgano administrativo para que emita la resolución y no lo emite, dicen los autores más connotados en esta materia a nivel nacional, que a partir de acá empezaríamos a contar el tiempo para el silencio administrativo. Fíjense que es bien complejo este tema porque muchas veces pareciera que nos están llevando de un lado a otro, pero aquí nosotros lo que tenemos que observar es nada más llevar el control de los tiempos y llevar el control de las etapas del procedimiento administrativo para poder materializarlo. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando ya me emitieron a mí una resolución? Ya hemos llegado a la resolución administrativa, ya sea que se haya emitido en tiempo, que se haya emitido fuera de su plazo, que se haya emitido a través de obligar a la entidad pública por un procedimiento, por un recurso en el cual nosotros hemos visto la necesidad de acudir a la justicia constitucional, como lo es accionar a través de un amparo. Entonces nos quedan ahora nada más analizar qué es lo que vamos a encontrar nosotros cuando nos han resuelto esa petición. Eso que a nosotros nos costó llegar a la resolución final, a la de fondo, a esa resolución originaria. Entonces a mí lo que me queda son los recursos administrativos. Miren, cuando hablamos nosotros de recursos administrativos dentro de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, tenemos que observar primero y poder definirlos como aquellos medios o mecanismos de defensa por medio de los cuales las personas, individuales o jurídicas, ¿verdad?, que pueden ser particulares, interesados, administrados, les coloco ya entre paréntesis para ir entendiéndolo, impugnan. Pero, ¿qué es lo que van a impugnar? La resolución originaria o de fondo, que les perjudican o son contrarias a sus intereses, con el objeto que se lleve a cabo una revisión del acto administrativo, anulándolo, revocando o modificando. Entonces yo lo que necesito cuando voy a acudir a utilizar un recurso, recuérdense de teoría del general del proceso ustedes, ¿verdad? Recuérdense de eso, de la teoría general del proceso, cuando ustedes vieron los medios de impugnación, los recursos. Yo me recuerdo mucho de ese curso, me gustaba mucho, pero por ejemplo esa separación que hay entre recursos y remedios, ¿sí? Pero tenemos que recordar que acá estamos en una etapa netamente administrativa. ¿Se recuerdan de lo que dije yo en la segunda sesión de clase? Bueno, también se los toqué un poquito en la primera. Que este contenido como tal es más parte del derecho administrativo propiamente que del derecho procesal administrativo. Pero obviamente en nuestro caso está incluido dentro de lo que es el programa del curso. Entonces, ¿qué sistemas vamos a encontrar de estos medios de impugnación de materia administrativa? En el caso de Guatemala les pongo yo ahí para que ustedes lo vean. Creo que tal vez ahí vamos a hacer una corrección, de una vez se la voy a hacer para no crear confusión. Creo que vale la pena mejor hacer la aclaración de que existen dos sistemas. El sistema de justicia delegada y el sistema de justicia retenida. Cuando hablamos nosotros de justicia delegada, estamos hablando de que todo el contenido del procedimiento administrativo y sus medios de impugnación van a ser conocidos exclusivamente por la administración pública. ¿Qué significa esto? De que nunca va a llegar al Poder Judicial la posible revisión, lo que estábamos viendo de lo que es un medio de impugnación, nunca va a llegar al Poder Judicial algo que es propio de la administración pública. Le da una total cobertura, por decirlo así, por eso se llama de justicia delegada, porque le está, o prácticamente le está diciendo al Poder Ejecutivo que sea él el que administre de alguna manera, y como él es el que administra, le está diciendo, y usted también va a impartir justicia en un caso. Situación que tiene una explicación, yo se las decía a ustedes hace unas sesiones de clase.
Yo les decía y les explicaba de que esto surgió con ocasión de la Revolución Francesa. Este sistema de justicia delegada, como vino a romper prácticamente todo lo que existía en los cimientos del Estado, lo que vino a hacer fue a cambiar. Y recordemos también que con la Revolución Francesa inicialmente no existía una persona, un individuo que concentrara el poder inicialmente, sino que se había roto eso. Existía un llamado gobierno de asamblea. Ese gobierno de asamblea funcionaba por los llamados estados generales, por ejemplo. Esos 3 estados generales eran los 3 que gobernaban, ¿sí? Entonces era un poco complicado porque eran tantas personas. Entonces, ¿qué se hizo? Todo, prácticamente lo que se resolvía en una situación que se hacía la petición, la misma administración pública lo resolvía y lo dejaba como finalizado. Pero viene la Revolución Francesa y, por ejemplo, creó nuevas instituciones, y por ello es que se retiene de alguna forma, cuando hablamos nosotros del otro sistema, la justicia, que es el poder judicial. Porque en el sistema de justicia retenida establece que el procedimiento administrativo y los recursos administrativos son conocidos por la administración pública. Pero existe un tribunal especializado que es parte del Poder Judicial y que tiene competencia para conocer procesos entre la administración pública y los particulares. Yo les hice ahorita ahí abajo una pequeña anotación, que este es el sistema utilizado por el Estado de Guatemala. Para el efecto, ustedes van a encontrar en el artículo 221 de la Constitución lo que es el fundamento de este sistema de justicia. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? O sea, vamos a dejar que la misma administración tenga el monopolio de todo el procedimiento administrativo y de los recursos, de los medios de impugnación administrativos, pero ya resuelta esta etapa, va a existir una siguiente, una distinta, en otro órgano y de otro organismo del Estado, de otro poder del Estado, que será dentro del Poder Judicial. En el caso de Guatemala será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que si ustedes se dan cuenta en la lectura del artículo 221, lo que establece es que la función es de ser contralor de la juridicidad de la administración pública. ¿Sí? Y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros tuviéramos que ubicarnos en uno de estos 2 sistemas, estamos ante el sistema de justicia retenida. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver que específicamente hay un tribunal especializado que de alguna manera va a ser el contralor de la juridicidad. ¿Se recuerdan de esos 2 principios en los cuales se fundamenta el derecho administrativo? El funcionario público, ¿sí?, tiene el principio de legalidad y el principio de juridicidad para poder llevar a cabo sus funciones. Ahora, en el caso de la administración pública en el Estado de Guatemala, veamos los recursos administrativos que existen. Fíjense que tenemos 2 tipos de recursos. Uno, de tipo jerarquizado, que son aquellos que son resueltos por el mismo funcionario que emitió la resolución originaria de fondo. Se entiende, no se los coloqué, pero se los voy a ampliar, que va a ser el superior jerárquico. Es el que no lo tiene, pero esto se entiende un poco más a analizar el segundo tipo de recurso, que es el recurso de alzada. ¿Recuerdan ustedes? Los recursos de alzada son aquellos que son otro órgano distinto, pero se dice de alzada porque tiene un superior. Y en este caso estamos hablando de que son aquellos que son resueltos por el superior administrativo del funcionario que emitió la resolución originaria o de fondo impugnada. Siempre que nos referimos a este tema como tal, de alguna forma muy gráfica, tenemos que ubicarnos nada más en quiénes son los ejemplos que les coloco yo en pantalla. Dentro de un ministerio
¿Quién es el superior jerárquico? Es el ministro. Dentro de lo que es el municipio, ¿quién es el superior jerárquico? Es el consejo municipal. Entonces, si es una resolución del consejo, el único que puede conocer el recurso es el mismo consejo. Si es una resolución de un ministro de Estado, ¿quién es el único que lo puede conocer? El propio ministro. Ahora, cuando estamos ante los recursos de alzada, nos estamos refiriendo a aquellos que tienen un superior dentro de la misma administración, pero entiéndase dentro de la misma entidad u organismo. Yo les coloco ahí algunos ejemplos. Una resolución que emite junta directiva de la facultad de nosotros, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Quién conoce las impugnaciones? El Consejo Superior Universitario. ¿Por qué? Porque es el superior jerárquico dentro de la estructura de una entidad autónoma como lo es la Universidad de San Carlos. Así como les ponía el ejemplo anterior del municipio, de lo que es el Consejo Municipal, es una entidad autónoma también que tiene un superior jerárquico. Por ejemplo, les coloco abajo, si una dirección administrativa o autoridad administrativa dentro del municipio emitió la resolución, ¿quién es el que va a conocer y resolver del recurso? Es el Consejo Municipal. Si lo vemos nosotros, siempre tenemos que analizar si el recurso es de alzada o es jerarquizado, es jerárquico. Y cuando decimos nosotros que es jerárquico es porque el mismo que le emitió, el mismo va a revisar. ¿Se recuerdan que el objeto es anular, modificar, ¿sí?, la resolución que nosotros estamos impugnando? Si la resolución, por ejemplo, fuera contraria a nuestros intereses, vamos a presentar el recurso. Ya veremos qué recursos hay. Pero yo voy a presentar el recurso como tal y lo que tengo que tener claro es ante quién lo voy a presentar. ¿Por qué? Porque si tiene un superior, el que lo va a conocer específicamente es el superior. El inferior únicamente dará trámite. O en su defecto, si el superior fue el que emitió la resolución, entonces será él el que lo resuelva. ¿Cuáles son las características que debe de tener? ¿O qué características, perdón, son las que tienen los recursos administrativos dentro de nuestra administración pública? Lo primero que debe existir es una resolución administrativa. Si no hay una resolución administrativa, es imposible que usted pueda utilizar un medio de impugnación. El semestre pasado que ustedes vieron y el juez, entonces yo tengo derecho a plantear que una apelación. Es de la misma forma acá. Ustedes no pueden plantear la apelación si no hay sentencia. Aquí, en materia administrativa, solamente es para que ustedes tomen un ejemplo. Lo primero que debe de existir para que yo pueda acudir a utilizar los recursos es que ya exista una resolución administrativa. ¿Qué es lo segundo de las características que tienen o con las que cuentan los recursos administrativos en nuestro caso? Es que debe existir un órgano administrativo competente ante quien vamos a plantear el recurso administrativo. Debe ser alguien que tiene la competencia como tal para el efecto. Y en este caso, por ejemplo, cuando veamos más adelante alguna normativa específica, que yo les estaré diciendo cuáles vamos a utilizar en las siguientes sesiones, entonces veremos por qué es que conoce, por qué es que resuelve, por qué es que ante él se presentan los recursos administrativos. Tercero es que debe de fijarse un plazo, ¿verdad? Es lo que va a darnos una temporalidad, va a dar un tiempo, va a establecer un tiempo que tiene la persona, el individuo, el administrado, el particular, para poder plantear el recurso, va a establecer las temporalidades de las audiencias del recurso y de resolver. ¿Cuál es el periodo, por ejemplo, en el cual deberá estarse resolviendo? Para resolver en definitiva. Los requisitos. En el caso de nuestro ordenamiento jurídico,
tenemos que remontarnos un poquito a las primeras sesiones de clase con relación al procedimiento administrativo, que yo les decía que el procedimiento administrativo pues debe estar desprovisto de formalismos como tal, o sea, no podemos exagerar en los formalismos del planteamiento. Tampoco es obligatorio ni necesario el auxilio profesional. Claro, nosotros en el ejercicio de la profesión lo podemos hacer con el auxilio profesional de nosotros para el cobro de nuestros honorarios, por supuesto, ¿verdad? Pero si el administrado no desea utilizar el auxilio profesional, no tiene esa obligación. Fíjense que aquí dentro de eso también resulta bastante particular que en la ley de lo contencioso administrativo, por si ustedes se pueden ubicar, da los requisitos, pero es un poco contradictorio, porque espero que ya se hayan ubicado en el artículo 11, pero por ejemplo establece requisitos. En el memorial de interposición de los recursos, ahí una vez menciona cuáles son, de revocatoria y de reposición, se exigirán los siguientes requisitos. 1, autoridad a quien se dirige, para ir cumpliendo con lo que vimos acá, ¿no? Un órgano administrativo competente. 2, nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones. 3, identificación precisa de la resolución que impugna. 4, exposición de los motivos por los cuales se recurre. 5, sentido de la resolución que según el recurrente debe emitirse en sustitución de la impugnada. Y 6, lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. Yo sé que es un poco contradictorio lo que estamos leyendo porque más pareciera que esto es de conocimiento de lectura para alguien que tiene conocimientos jurídicos. Por lo menos alguien que sabe del tema. Ustedes, por ejemplo, a partir de ahora, ustedes, o quienes ya lo hayan hecho antes, pero por ejemplo, quienes no tenían conocimiento de esto ya saben que para plantear un recurso administrativo deben cumplir ustedes con los requisitos del artículo 11 de la ley de lo contencioso administrativo. Y también algo que llama poderosamente la atención es de que de una vez se establece en el memorial. Fíjense ustedes de que incluso ya la definición de memorial, que es tan clara, establece que a través de un memorial es aquel escrito en el cual un profesional del derecho vela por los derechos de su cliente. Entonces es contradictorio decir que no necesita del auxilio profesional. Pero qué bueno que se estipuló esta condición como tal, porque entonces da la posibilidad de hacerlo con o sin la intervención de un abogado. Obviamente, estos requisitos como tal, y cada vez que ustedes encuentren algún tipo de casos como estos, tenemos que entender de que van a existir órganos administrativos que tienen sus propias disposiciones. ¿Cuál es la parte tal vez más curiosa? Es que, por ejemplo, vamos a toparnos con que las entidades autónomas tienen sus propios reglamentos. Entonces, los requisitos no necesariamente van a ser los del artículo 11, sino que pueden ser los que el mismo órgano administrativo haya estipulado. Por ejemplo, las apelaciones que se presentan acá en el Consejo en la Universidad de San Carlos, no del Consejo. Las apelaciones que se presentan, por ejemplo, ante el Consejo Municipal. Y vamos a ver muchas más. Hay otras que establece el Código de Trabajo, con lo que es la Inspección de Trabajo también. Entonces, resulta un poco difícil y contradictorio poder unificar porque se creyó en su momento que la emisión de esta ley lo que iba a hacer era venir a reformar lo que era la ley de lo contencioso administrativo anterior. Sí, porque era una legislación más compleja todavía porque tenía hasta una denominación que prácticamente no existe, ¿verdad? Pero un decreto gubernativo, por ejemplo, ustedes saben que eso sería un decreto ley, ¿no? Entonces,
ese tipo de cosas, como tal, se pensaba que se iban a venir a unificar un solo tipo de procedimiento, un solo tipo de recurso, y no entremos en más, pero al final de cuentas, las entidades autónomas, ustedes lo saben, una entidad para ser autónoma necesita sus propias normas. Entonces, en este caso, por ejemplo, no necesariamente para todos los procesos administrativos procedimientos administrativos en los cuales se va a recurrir, o sea que se va a impugnar, vamos a utilizar de fundamento la ley de lo contencioso administrativo. Lo vamos a utilizar para entidades descentralizadas. Lo vamos a utilizar para ese tipo de administración pública. Para las autónomas prácticamente quedan fuera de esto. Prácticamente están fuera de lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Ahora, en esta otra característica que es la fijación de un procedimiento, acá lo que está diciéndose es que en el procedimiento se va a establecer si van a intervenir otras instituciones o no dentro de lo que es la tramitación del recurso administrativo. En este caso, por ejemplo, pueden existir audiencias que se van a otorgar, audiencias que pueden darse a otros órganos administrativos, ¿sí? Que en este caso, muy puntualmente, ¿verdad? Tenemos que decir que van a ser siempre una de las entidades como tal, ¿sí? Esta de las entidades que siempre va a tener la intervención como un órgano externo es la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, en el caso de los recursos administrativos, en nuestra administración pública, siempre se le otorgará audiencia para que se manifieste. Vamos a verlo ya en las siguientes clases. Yo esperaría que la clase del día lunes tengamos ya lo que es el procedimiento como tal. Yo creería que si no, pues tal vez la clase del miércoles. Yo creo que el miércoles ya vamos a entrar en esa materia procesal, que sí, hoy estamos con suficiente tiempo para poderlo ver todavía el día. Y por último, dentro de las características que tiene el medio de impugnación, el recurso, está la obligación de resolver. ¿Qué significa esto? Que deberá ser resuelto en los plazos que establece nuestro ordenamiento jurídico. Aquí debemos siempre nosotros tener claro que el artículo 28 da esa obligatoriedad de resolver y quiero que ustedes vayan al artículo 16 de su ley de lo contencioso administrativo, porque ahí está el silencio administrativo, pero es el silencio administrativo para los recursos, donde establece que transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativa por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. Aquí es donde yo les digo a ustedes que esta redacción, como les digo, pareciera que iba enfocada solamente, perdón, se enfocaba que era muy abierta la redacción, pero en realidad lo restringe porque lo que nos está diciendo que es de que aquí es donde nuestro ordenamiento jurídico aplica el silencio administrativo de forma negativa, pero es única y exclusivamente para los recursos administrativos. No lo hace para lo que es el procedimiento. Entonces, para ir llevando la secuencia, ya vimos nosotros todo lo necesario del procedimiento, ya vimos sus etapas, ya vimos también qué pasa con el tema de la resolución, ya llegamos ahora a lo que es cuando ha existido una resolución y es desfavorable y vamos a tener que hacer uso de los recursos. Esos recursos administrativos que, como ya vimos, son mecanismos garantistas, ¿verdad? Son formas de proteger al administrado de que en algún momento dado no se emita una resolución de un recurso. Y aquí es donde tiene mucho sentido esa segunda parte del artículo 16 que establece el administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. En este caso, cuando nosotros vemos la redacción que le dieron al artículo 16, nosotros somos quienes decidimos, bueno, si esa solicitud o ese procedimiento administrativo, repito, a mí no me conviene, porque entonces
entonces ya a mí me está agotando el plazo, me está vedando la posibilidad de que yo continúe en la misma situación, por ejemplo. Porque estos recursos administrativos, la característica que tienen es que son con efectos suspensivos. Está en suspenso. El objeto principal sigue en suspenso. El objeto por el cual nosotros acudimos a la entidad pública a hacer una solicitud continúa en la misma situación. Ahora, si por el contrario yo necesito que el procedimiento administrativo me lo resuelvan, entonces yo haré uso de un amparo para poder plantearlo, para obligar a que me resuelvan, porque esto es lo que yo necesito de forma obligatoria para poder acudir a lo que es la resolución final. Pero si no me conviene ir al amparo, entonces yo lo que puedo decir, bueno, aquí ya me están diciendo que con el recurso se tiene por agotada la vía administrativa, gubernativa, establecieron en la redacción, pues entonces ya con esto doy por finalizado el trámite administrativamente del procedimiento y el recurso como tal. Muchos dicen que para entender la diferencia administrativa de procedimiento y recurso es muy sencilla, pero al final de cuentas, si nos damos nosotros un análisis de todo esto, pareciera que lo que tenemos es un procedimiento administrativo con un derecho a una revisión. Si a mí me lo preguntaran de una forma muy gráfica, el procedimiento administrativo en Guatemala lo que tiene es dos etapas. Una, donde se diligencia todo lo que son los medios que el mismo órgano determinó, y otra en la cual se puede revisar lo que se resolvió, ¿verdad? Si lo queremos ver de una forma muy gráfica. Eso es lo que abarca el procedimiento administrativo, que a mi criterio hubiera sido lo mejor, ¿no? Poder dar pues avanzar, porque si les digo es el mismo órgano administrativo que está en esta situación y, por ejemplo, no hay una resolución originaria o de fondo, entonces lo que le van a decir, se le declara sin lugar su recurso, por ejemplo. Se le declara sin lugar su recurso administrativo porque no hemos llegado a esa etapa. ¿Sí? Entonces, esas posiblemente sean las complejidades que tiene y que lo hacen un poco más difícil de comprender. En realidad no lo es. El problema que tiene, como siempre he dicho yo, es que se ha confundido y creído que el procedimiento administrativo tiene que ver en materia procesal. Ya vimos nosotros que es totalmente distinto. Ya vimos nosotros que esto es puramente el quehacer diario del órgano administrativo y por esa razón es que tiene este tipo de orden. Bueno, como siempre vamos a entrar a la última parte con lo que son preguntas y respuestas a preguntas que ustedes pueden hacerme, las respuestas que yo les puedo dar con relación a la clase del día de hoy. Por supuesto que hoy vimos de alguna forma un poquito más explicada, contarles un poquito más de tiempo lo que fue la clase pasada y la introducción de lo que son los medios de impugnación, únicamente de forma doctrinaria, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues este es el momento de poder resolverse. Ahora, ¿tienen más preguntas? Lo dejamos hasta acá, ¿verdad? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Espero que vayan llevando la secuencia de esto. Ya como les digo, la segunda parte del curso netamente va a ser práctica totalmente. Todo lo que es la segunda unidad será totalmente práctica. Bueno, entonces nos vemos por acá de nuevo el día miércoles a la misma hora. Un verdadero gusto saludarlos nuevamente. Que tengan una feliz tarde. Gracias, licenciado, igualmente. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado.